Buenas tardes, buen día, perdón, un gusto estar aquí de nuevo. Y usted dígame si se ve bien la presentación ahora que la estoy cargando. Bueno, la consultoría, como dijo Emiliano, el aprovechamiento de residuos de origen animal. Lo que se planteó en la misma fue detallar los principales lugares de oferta de residuos de origen animal en la provincia de Buenos Aires, cuáles podrían ser esos polos de oferta y cuál podía ser la posible y potencial oferta de biogás para traducirla en energía dentro de la provincia de Buenos Aires para desarrollar emprendimientos de este tipo. Bien, esto rápidamente, porque ya lo vimos en las presentaciones anteriores de la semana pasada. Hoy la matriz energética argentina está dominada por combustibles fósiles, como pueden ver en esta filmina. Principalmente el gas natural ocupa el 53%, seguido por el petróleo en un 32%, 31%, y el carbón mineral en 1,6%. Hoy las energías renovables en su conjunto representan nada más que el 0,3% dentro de lo que es Argentina, es esto. Lo que muestra que todavía Argentina tiene un amplio camino para poder aprovechar y desarrollar este tipo de energías. En esta filmina podemos ver cómo hay un par de provincias en Argentina que son las líderes en este tema, como es Buenos Aires con un 24%, Córdoba con un 18%, seguidas por Santa Fe, y en un poco menor medida lo que es Misiones y Chubut. Esto, cuando vayamos viendo las diapositivas, está muy relacionado a los centros donde hay más producción de origen animal, producciones intensivas. Y en caso de Misiones y otro tipo de provincias están más relacionados a todo lo que es residuos de origen forestal. Nosotros en esta presentación vamos a abarcar solamente lo que es el residuo de origen animal, y esto es una descripción genérica de lo que es hoy Argentina. Aquí podemos ver claramente cómo la distribución dentro de las provincias, el aprovechamiento de origen animal en cuanto a la distribución de todo lo que es proyectos que actualmente se están instalando, que se pueden llegar a instalar, representan el 32%, y si a eso le sumamos todos los residuos de origen agrícola, sumamos un 48%. Si quisiéramos sumarle todos los derivados de matadero y frigorífico, fíjense que superamos más de la mitad de dicho potencial de los posibles emprendimientos. Este gráfico que ustedes ven acá y estos porcentajes derivaron de una elaboración de una matriz donde se utilizaron como base las bases de Probiomasa, Proinged y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los proyectos que ellos tenían cargados en la base, tanto que actualmente ya están instalados o aquellos que puedan llegarse a instalar en el corto plazo. Bueno, este cuadro comparativo es más que nada para demostrar dentro del contexto nacional y específicamente dentro de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que del lado izquierdo lo que es el contexto tenemos como principal lo que es porcino, seguido por lo que es feedlot, tambo y avícola están más o menos en igual de condiciones. Después vamos a ver una particularidad de los tambos, de por qué está tan bajo. Uno pensaría que tendría que ser más, y luego tenemos todo lo que es mataderos y frigoríficos. Dentro de la provincia de Buenos Aires específicamente, el 60% de las iniciativas que hoy están presentes son de origen de aprovechamiento de residuos de origen animal. Y dentro de este 60%, fíjense que los que tienen más influencia son todo lo que es porcino, un poco menos lo que es, perdón, todo lo que es tambo y feedlot, seguido por avícola y porcino. Ahora lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas es cómo lo que se hizo fue elegir las principales producciones intensivas. Tenemos tambo, feedlot, producciones porcinas y porcinas avícolas, específicamente dentro de la avícola todo lo que es el desarrollo de ponedoras. Hoy todo lo que es tambo en la provincia de Buenos Aires son aproximadamente entre 1.841 establecimientos, lo que representa alrededor de 2.000 unidades productoras. Fíjense que la concentración de mano derecha de los tambos se encuentra en el norte-oeste de la provincia de Buenos Aires, y lo que es norte-este también de la misma. El primer mapa que pueden ver con los puntos es la concentración de los tambos, y el mapa más de la derecha es la concentración por cantidad de animales en superficie. Fíjense que
esa distribución de cantidad de animales por superficie es un poco más pequeña. Eso nos demuestra la concentración de los tamaños de los tambos en diferentes regiones. Algo que vale la pena aclarar es que Argentina tiene un sistema productivo de tambos que no es intensivo como otras producciones del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que los tambos en Argentina son semi-intensivos o un poco más extensivos, y lo que más se utiliza es cuando el animal llega a lo que es el tambo propiamente dicho y se deriva ahí toda la parte de residuos. Si Argentina, si en algún momento tiene una transformación de estos sistemas productivos en sistemas más intensivos dentro de los tambos, este potencial se va a ver multiplicado, obviamente. Hoy Argentina tiene alrededor de 850.000 vacas en tambo. Cuando hablamos de animales en tambo, hablamos de todo. Las vacas que hoy están actualmente en producción como aquellas que van a los tambos a faena. Hoy hay 3 cuencas lecheras en Argentina. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires específicamente, se ocupa en el tercer lugar con un 22% del total de lo que es los animales en producción. Y fíjense que hay una característica muy importante, que aproximadamente entre el 85 y el 83% del total de estos animales se encuentran concentrados en el 32% de los partidos. Esto es importante señalarlo porque, como pueden ver en el gráfico, hay lugares que tienen mucha cantidad de establecimientos pero poca cantidad de cabezas. Esto muestra la concentración que hay en los tambos hoy en función de la coyuntura que estamos pasando en la Argentina. Todos estos datos son datos actualizados a 2020 por la Dirección Provincial de Bioeconomía y Desarrollo Rural de la provincia de Buenos Aires. Los feedlots en la provincia de Buenos Aires tienen una característica similar, están bastante concentrados en cuanto a su tamaño. En cuanto a la distribución general, encontramos en toda provincia de Buenos Aires, no vamos a encontrar, como era en el ejemplo anterior, más en el norte, sino que están bastante distribuidos, y así también el tema de concentración de animales por unidades de superficie y por tambo se encuentra un poco más hacia el norte y norte-este. Acá también podemos ver lo que yo les comentaba recién. Los principales lugares, como son Trenquelauquen, Saladillo, Rivadavia, Guaminí y Lobo, fíjense que tienen pocos establecimientos, pero mucha cantidad de cabezas concentradas. Y se vuelve a repetir lo que mencionábamos de los tambos hace un rato. Entre el 85 y 80% de los animales se encuentra concentrado en el 30% de los partidos nada más. Eso muestra cómo el potencial de la producción y de la oferta de residuo de origen animal se encuentra concentrado en un par de partidos, más allá de que esté bastante distribuido y atomizado en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy aproximadamente tenemos 742, 750 establecimientos productivos, lo que representa alrededor de 650.000, 700.000 cabezas. En cuanto a la producción avícola se encuentra así, ya concentrada en lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, pegado con Santa Fe. Tanto para feedlot como para lo que es la producción avícola, Buenos Aires específicamente, la provincia de Buenos Aires se encuentra en el primer lugar de producción. Hay alrededor de 12 millones de ponedoras en la provincia de Buenos Aires. Y esto es muy importante, casi el 100% de esa producción de ponedoras se encuentra concentrada en el 24% de los partidos. En el mapa a la derecha ustedes pueden ver bien cómo está concentrada esa oferta. Y lo que es más llamativo, que dentro de este 24% que hablamos, el 54% de la población total, o sea, de esos 12 millones, lo tienen solamente 7 partidos. Fíjense la concentración de la oferta que podría haber en esa zona para implementar posibles sistemas de producción de biogás y utilización para energía. En cuanto al sistema porcino, fíjense en el mapa que ven todo ahí punteado, que está casi totalmente cubierto. Esto se debe a que la producción porcina hay de gran tamaño, tenemos de muy chicas hasta de mucho tamaño. Lo que se hizo fue limpiar las mismas a partir de la concentración de 300 porcinos. Fíjense en el mapa más de la derecha cómo se limpia el mapa y se ve bien que sobre todo del centro hacia el norte donde se encuentra la mayor concentración de animales. Y fíjense que aquí pasa exactamente lo mismo, con la pequeña diferencia que no es el 80%, sino el 70% de los animales se encuentra concentrado entre el 35 y 37% de los partidos.
Cabe aclarar algo muy importante para todo lo que son producciones intensivas dentro de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en cuanto a la posibilidad de que puedan ser ofertantes de materia prima de residuos de origen animal y ante la posible incorporación de sistemas de producción de biogás para energía. Hoy todos estos sistemas dependen en gran medida, eh, yo diría que los costos de los mismos son aproximadamente el 70% de los costos es la alimentación. Es decir, estos sistemas de concentración de producciones y la cantidad de productores que van a encontrar dentro de cada uno de estos sistemas productivos es muy fluctuante en los años, encuentran los precios de los principales commodities para la alimentación, ya sea maíz, soja, trigo, frechillo de trigo o todos los subproductos que se puedan utilizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando las coyunturas no son favorables para estos tipos de sistemas, muchas veces los productores tienden a salir de estos sistemas para entrar en otros sistemas de producción. En función de esa descripción de la producción dentro de la provincia de Buenos Aires y el potencial de oferta que hay, se puede detallar en función de datos provistos por la Dirección Provincial de Economía y Desarrollo Rural, que la oferta de biomasa húmeda hoy dentro de la provincia de Buenos Aires son entre 170.000 y 180.000 toneladas de equivalente petróleo año. Fíjense que la principal oferente o potencial oferente de esto pueden ser los feedlot bovinos, seguido por lo que son los establecimientos porcinos, luego lo que es avicultura, frigorífico y por último tambo. Esto de los tambos está relacionado a lo que yo les mencionaba, de que hoy los tambos no son sistemas 100% intensivos. Y más allá de lo que es la coyuntura, hoy en día hay un reacomodamiento de los sistemas de tambo y se están produciendo una concentración de los mismos en sistemas muy grandes. Hoy el potencial de lo que es la producción de biogás dentro de la provincia de Buenos Aires, podemos decir que todo lo que es entre el 55 y 60% del potencial de productor se encuentra de potencial de producción, ¿no? Se encuentra concentrado en lo que son pequeñas y medianas establecimientos pecuarios de pequeña y mediana escala, ¿no? Dentro de esto, como veníamos diciendo, fíjense la distribución que tenemos. Feedlot va a ser el que más potencial va a tener dentro de los mismos. Porcino y lo que es ponedoras van a estar atrás, seguido por lo que es faena y tambos en menor escala. Estos datos, recuerden, como les vengo diciendo, que se mueven continuamente en función de cómo los productores van entrando y saliendo de estos sistemas, que es lo peligroso a la hora de tener que hacer inversiones en sistemas de biogás o otro tipo de sistema que permitan producir biogás y hacer el aprovechamiento energético correspondiente. Si nosotros tomáramos este potencial que hay, el 70% de este potencial de producción de biogás alcanzaría dentro de la provincia de Buenos Aires para cubrir la oferta del 100% de lo que hoy se demanda de GLP, de gas licuado de petróleo. Así que creemos que es una importante herramienta para poder cambiar esa matriz y tener una oferta de una energía renovable de mayor impacto dentro de estos sistemas y que a la vez favorezca lo que son las economías circulares dentro de estos tipos de producciones. Una cosa que vale aclarar, hoy por cuestiones de tiempo yo les estoy mostrando nada más los resúmenes y detalles finales, pero se encuentran todo esto que ven de mano izquierda, el cuadro del segmento y potencial total de producción de kilowatts, se encuentra detallado dentro de cada uno cuáles son los resultados según la producción y el potencial de la misma. Esto es para hacer un detalle breve de lo que venimos diciendo. De ese potencial que yo les mencionaba recién dentro de la provincia de Buenos Aires, el 60% del potencial de producción se encuentra concentrado en 24% de los partidos, que son lo que ustedes pueden ver acá. ¿Por qué ven dos mapas? Porque se dividió en dos zonas por la siguiente característica. La zona 1 que ven del lado izquierdo, que es donde pueden ver Trenquelauquen, Tandil, Saladillo, Chivilcoy, Pergamino, lo que es el 50% de la producción de biogás se encuentra concentrado nada más que en 4 partidos, que son Trenquelauquen, Pergamino, Saladillo y La Plata. En cambio, lo que podríamos decir la zona 2 o mencionar la zona 2
fíjense que la distribución del potencial de producción es más homogéneo entre los diferentes partidos. Ninguno de los mismos pueden ver que pasa al 2%. Todos están entre el 1 y casi el 2, pero ninguno pasa al mismo. O sea, hay una distribución más homogénea del posible potencial de producción de los mismos. Una vez realizado todo este análisis, se planteó la elaboración de una FODA. Como pueden ver, las fortalezas dentro de estos sistemas es obviamente la menor contaminación ambiental, la producción de una fuente renovable de energía, proyectos y programas nacionales que hoy están orientados a la producción de energías renovables. Hay una independencia energética de las unidades productivas, que esto no es menor, ya que se produce un ciclo de economías circulares. Hay un reuso de los desechos, por lo cual esto impacta directamente en el medio ambiente. Hay bajos costos de operación, menor dependencia de otros tipos de energía, sobre todo para aquellos lugares que dependen mucho de todo lo que es la combustión de combustibles fósiles por la utilización de determinados equipos de combustión. Control de enfermedades, porque es una realidad, todos los desechos que no son utilizados, que son volcados en el campo, pueden transmitir enfermedades y pasar a las napas. La producción de energía y otros productos como fertilizantes orgánicos, y la sostenibilidad de la economía ambiental y social dentro de los sistemas. Esto es lo que yo vengo mencionando de la importancia de las economías circulares y el impacto que tiene este tipo de producción de energía y la utilización de los residuos de origen animal, que en la mayoría de los casos son desechados sin sacarle ningún beneficio. ¿Qué oportunidades presenta? Bien, modificar la matriz energética, que no es menor, de todo lo que es Argentina y específicamente de provincia de Buenos Aires, acceder a nuevas tecnologías, el mejoramiento de la rentabilidad de los sistemas productivos. Esto es esencialmente por el simple hecho de que antes lo que no se utilizaba, que era un desecho, ahora se puede utilizar y mejorar la rentabilidad de los sistemas, la posibilidad de utilizar mejores tecnologías productivas y posicionarse a nivel tanto regional como mundial como líderes de servicio en este tipo de iniciativas. Asimismo, la Argentina presenta un marco importante para desarrollar un marco institucional que sirva para lograr un adecuado enforcement y respeto de las normativas vigentes en cuanto a la distribución de este tipo de iniciativas. ¿Qué debilidades y amenazas presenta hoy en día? Y bueno, como debilidades tenemos un ambiente institucional, específicamente hablando de biogás y este tipo de iniciativas, poco desarrollado y en algunos casos es un poco ambiguo, poca experiencia a nivel nacional, más allá de que hoy estamos teniendo, sobre todo en Córdoba, en Santa Fe y en algún lugar específico de provincia de Buenos Aires, como hemos mostrado, varias iniciativas que son mayoritariamente en muchos lugares de gran tamaño, pero todavía falta un gran camino para recorrer. En la actualidad todavía existe una baja adopción generalizada por productores. Esto también es porque muchos productores no tienen acceso a la información suficiente y a los beneficios que les puede traer esto dentro de los sistemas productivos y a los beneficios de crear economías circulares. Bajo acceso de capacitación y asistencia técnica para medianos y pequeños productores, lo que veníamos diciendo, una baja interacción con el ambiente organizacional, es decir, todavía hay una baja interacción entre los diferentes actores del sistema y hay una falta de un ambiente institucional desarrollado, como veníamos diciendo, sobre todo para los que son los fabricantes de los lineamientos nacionales. Esto lo vamos a ver en detalle ahora cuando veamos el ambiente institucional. Y hay una ausencia de mano de obra capacitada en diferentes lugares, sobre todo para lo que es el manejo del día a día y del mantenimiento de las plantas de producción de biogás. ¿Qué amenazas tenemos? Impactos producidos por el cambio climático, un marco económico del país que sirva de base para inversión de desarrollo, lo que hablábamos de la coyuntura económica que hoy está pasando el país, precios internacionales de los cereales y oleaginosas. Esto es esencial para la utilización de lo que es la alimentación de los sistemas intensivos. Si esto se dispara, es muy probable que el productor salga del sistema que está producido y se pase a un sistema agrícola. Estos ciclos son muy comunes, sobre todo en la producción agrícola ganadera argentina. Precio de compra y venta de las diferentes categorías de animales, esto no es menor, porque cuando se disparan ciertos parámetros de precios, ya sea vamos a tomar un ejemplo de lo que es la ganadería bovina, de los novillos o de los terneros, lo que produce es una reconversión de ese tipo de sistema y se pasa, que ha pasado en los últimos meses del año pasado, a un sistema que es totalmente intensivo a sistemas extensivos. Los corrales quedan vacíos
Y esto para una persona que quiera hacer una inversión de este tipo no es lo mejor porque las reglas del juego le están cambiando constantemente. Por lo cual tienden a no hacerlo en el momento porque saben que en cualquier momento capaz que tienen que cambiar de sistema. Bueno, la rentabilidad de los sistemas intensivos se funciona en la coyuntura económica, como mencionábamos, y las restricciones comerciales, tanto arancelarias como pararancelarias, en este sistema de producción, y nuevamente el impacto de la inflación en los mismos. Esto rápidamente tiene como función mostrar nada más que el marco regulatorio, no voy a entrar en detalle por tiempo. Hoy en la Argentina hay un marco regulatorio importante en cuanto a lo que es la producción de energía de fuentes renovables, pero cuando nosotros hacemos hincapié específicamente en el aprovechamiento de residuos de origen animal y lo que es todo el desarrollo de plantas para biogás y demás, lo que se produce es que haya como un hueco, una ambigüedad, un espacio entre la normativa vigente que puede seguir, ya sea eh, las personas que construyen las plantas de biogás o aquellas personas que quieren instalar. Por ejemplo, hoy todas aquellas personas que se dedican o empresas que se dedican a construir plantas de biogás para instalar en Argentina, Argentina no posee una reglamentación específica para controlar este tipo de plantas, por lo cual aquellas personas que se dedican a esto utilizan todos los parámetros de normativas europeas para producir los mismos tipos de plantas y poderlas establecer aquí en lo que es el territorio argentino. Esto rápidamente es para mostrar que el ambiente institucional afecta a lo que es la innovación tecnológica y a sistemas organizaciones determinados. En la mayoría de los casos hay virajes en la estrategia de los actores económicos en función de este ambiente institucional, organizacional y tecnológico. Rápidamente para ver el ambiente tecnológico, los tipos de digestores que se están utilizando. Fíjense, tenemos los semicontinuos o continuos húmedos sin manejo de sustrato, aquellos que son con manejo de sustrato, los semicontinuos y continuos húmedos en 2 etapas, y aquellos que son semicontinuos o continuos semihúmedos sin manejo de sustratos, y aquellos que son secos sin manejo de sustratos, y lo mismo para el almacenamiento de lo que es el biogás. No me quiero detener mucho por una cuestión de tiempo, pero cualquier cosa me consultan. Esto cuando hacemos la diferenciación entre el ambiente tecnológico, organizacional, institucional, van todos de las manos, no es que uno va separado del otro. Para lograr una buena implementación de estos tipos de sistemas y alcanzar mejoras competitivas, es importante que estos 3 sistemas trabajen conjuntamente, el institucional de la parte normativa, el organizacional de la parte de la relación de los actores dentro de la cadena, y el tecnológico que unifique estas partes para poder hacer sistemas que sean aplicados en los diferentes sistemas productivos que hoy están en Argentina. Bueno, esto más que nada para charlar que hoy hay transiciones debidas a un aumento en demandas energéticas, hay una limitaciones de oferta, estrés ambiental más permanente, y se presenta una serie de dilemas tanto a nivel de desarrollo, de confianza y de infraestructura. De desarrollo, ¿por qué? Bien, pues de desarrollo es la prosperidad de los sistemas productivos contra la pobreza de los mismos o la poca influencia que pueden tener el desarrollo de la rentabilidad de los mismos. Este tipo de utilización de residuos permite que los sistemas sean más resilientes y sean más propios y tengan una adaptación mejor a largo plazo. La confianza es simple, es la globalización y la seguridad. Es decir, estos tipos de sistemas que hoy están en el mundo siendo utilizados para aprovechar residuos de origen animal, producen otro tipo de confianza y otro tipo de impacto dentro de los sistemas productivos. Y la industrialización es la gran siempre esta enfrentamiento que hay entre el crecimiento versus los impactos. Por eso es tan importante la utilización de este tipo de tecnologías para la producción de energías renovables, porque se produce un crecimiento sostenido en el tiempo con un bajo impacto ambiental, aumentando la resiliencia de los sistemas. Y esto a su vez produce que los sistemas se desarrollen en el tiempo, integrándose verticalmente y produciendo economías circulares para el aprovechamiento de todo lo que son los residuos que antes no podían ser
aprovechados. Como principales conclusiones podemos establecer el desarrollo de energías renovables es una alternativa importante, por lo que decíamos, si tenemos en cuenta la oferta del recurso de biomasa que hoy presenta el territorio argentino. Y cuando decimos biomasa, decimos específicamente de todo lo que es biomasa, y específicamente para nuestro caso, todo lo que hoy nos está utilizando del potencial que se da con el posible aprovechamiento de los residuos de origen animal. Plantean escenarios para la bioenergía a nivel sectorial y nacional que acerca a distintos tomadores de decisiones y fortalezcan las regulaciones e instrumentos de apoyo. Esto es lo que yo les decía de la interrelación entre el ambiente organizacional e institucional. El potencial de aprovechamiento energético de la biomasa en Argentina es muchísimo mayor a su actual utilización, lo que decíamos, y para su desarrollo futuro es de vital importancia realizar una importante tarea de difusión y todo lo que es promoción de los sistemas, que esto no tiene que ser por sí solo, esto tiene que ir acompañado de lo que es todo asistencia técnica, capacitación y herramientas que puedan ayudar a los productores a entrar en estos sistemas y puedan financiar los mismos. Valorar detalladamente el encadenamiento de la sostenibilidad y usos alternativos de la biomasa en el país. Es importante ver los principales oferentes de este tipo de residuos para ahí poder desarrollar polos de producción y polos de instalación de sistemas de aprovechamiento de biogás para energía. Recordemos que nosotros estamos hablando específicamente del biogás, pero es importante también decir que este aprovechamiento de residuos de origen animal, además de la producción de biogás, se pueden producir biofertilizantes que mejoran aún más la productividad de estos sectores. También hay que realizar valorizaciones tecnológicas y económicas que precisen la viabilidad del potencial estimado, como mencionábamos. Movilizar a los diferentes actores, incluyendo aquellos más marginales y dinámicos que son destinatarios importantes. Hay que aportar espacios de investigación que apoyen hacia la implementación de proyectos a nivel productivo. Hay una realidad también que no es menor, que no manejar estos residuos implica un deterioro ambiental importante y una disminución de la resiliencia, y también implica una pérdida de rentabilidad de los sistemas productivos. El ambiente institucional descrito todavía le falta un mayor desarrollo que pueda dar un marco específico para el crecimiento de este tipo de iniciativas, y la generación de energías renovables y su comercialización para uso de reemplazo, ya sea de combustibles fósiles o energía por red, es una clave tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico, y es importante mantener actualizadas estas legislaciones, apoyos, subsidios y tecnología, porque esto no es un desarrollo productivo per se, sino que implicaría un desarrollo socioproductivo no solo de las explotaciones donde están, sino de determinadas regiones de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por la atención y aquí finalizaría la primera presentación. Y algo importante que quería agregar, en estos últimos días ha salido una noticia importante en cuanto a esto a nivel Argentina, que se está desarrollando un centro de desarrollo y cooperación de biogás entre Argentina y China para empezar a formalizar y cada vez aportar más tecnología, más capacitación, más asistencia técnica y más innovación en todos los que sean proyectos de innovación y para la implantación de todos los que son este tipo de iniciativas de producción de biogás. Muchas gracias. Gracias, Juan Pedro. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias a ustedes. Bueno, ahora podemos dar paso ahí a Mariela Belhansky con el estudio de eficiencia energética. Bueno, muchas gracias. Gracias por convocarme. ¿Se escucha y se ve bien? Por Perfecto. las dudas. Listo. Bárbaro. Bueno, los objetivos del trabajo para el que fui convocada se dividen básicamente como en dos grandes grupos.
El primer grupo está más relacionado con eficiencia energética y la segunda parte está más relacionada con definir qué es pobreza energética y también luego una evaluación de cuáles medidas de eficiencia energética que se identificaron en la primera parte del trabajo podrían eventualmente implementarse en estos hogares que de alguna manera están padeciendo hoy la pobreza energética. Para eso los objetivos del trabajo fueron presentar un contexto y un marco general de la eficiencia en la Argentina, caracterizar los usos que hay en los hogares básicamente de la energía, qué equipos están involucrados, cuáles son los rendimientos típicos de esos aparatos, e inclusive desarrollar un modelo teórico de participación de los diferentes usos o consumos que hay en el hogar para las distintas zonas bioclimáticas. En realidad después vamos a ver que no se hizo estrictamente, sino por licenciataria de gas y por distribuidora de electricidad, que están presentes en distintas zonas bioclimáticas. También el trabajo buscaba proponer medidas de eficiencia energética que se pudieran implementar en los hogares de Provincia de Buenos Aires, estimar el potencial de ahorro que tenían esas medidas de eficiencia y calcular cuál es el periodo de repago simple de esas inversiones. El área de estudio de todo esto ha sido Provincia de Buenos Aires, hogares en particular de la Provincia de Buenos Aires. El año de base que hemos tomado para los análisis es el año 2019, y para proponer medidas de eficiencia no solo hemos visto cuál es la medida unitaria, digamos, sino que también hemos hecho en el documento, digamos, un análisis de cuál sería la posible implementación de medidas de eficiencia en el sector de hogares con un horizonte al 2030. Por tema de tiempo, esos horizontes al 2030 no los incluí en la presentación, porque tienen muchísimo que ver con cuáles son las definiciones políticas. Entonces sí están evaluadas las medidas individuales y presentados esos resultados, pero no el impacto que podría haber al 2030, porque vuelvo a decir, depende muchísimo de cuál sea la penetración de cada una de estas medidas. Por el lado de la pata de la pobreza energética, lo que hemos hecho es caracterizar cuál es el uso en las familias, digamos, más vulnerables. ¿Cómo llamamos nosotros o cómo definimos la pobreza energética? Y cuál podría ser el impacto de implementar medidas de eficiencia que habíamos analizado antes, pero en este sector, digamos, de hogares mucho más vulnerables. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de eficiencia energética, lo que estamos pretendiendo es buscar cubrir servicios energéticos de iluminación, de cocción, de fuerza motriz, usando una tecnología que requiera la mínima cantidad de energía posible. Y por supuesto lo pensamos que va de la mano de un uso racional de la energía. En Argentina ya se han implementado políticas de eficiencia energética y de uso racional de la energía. Ahora es muy difícil de ver cuál o de cuantificar cuál fue realmente el impacto de esas políticas, porque hay muchas variables involucradas, ¿no? La conducta de cada uno de los usuarios, el precio de la energía, la necesidad de conocer cuántas horas se utilizaban determinados equipamientos, qué tipos de equipos se han vendido, etc. Entonces la verdad es que una de las dificultades que tiene el promover políticas de eficiencia, que no siempre es fácil hacer la evaluación ex post de cuánto fue, o ese monitoreo es bastante difícil de llevar a cabo. No, eso no quita que el ahorro o que no haya existido. Cuando hablábamos recién de eficiencia, yo les dije que había dos conceptos: uso racional de la energía y la eficiencia energética de un equipo, de un sistema. El uso racional se refiere o se relaciona con la conducta humana, ¿sí? Por ejemplo, que yo puedo decidir en verano poner el aire acondicionado en 24 y no ponerlo en 20. También puede haber acciones conscientes y otras que son inconscientes. Por ejemplo, el encendido o apagado de luces puede ser porque yo
me hago responsable de apagar la luz cuando salgo de un lugar, o porque tengo un sensor que detecta la presencia o no de gente dentro del espacio. Cuando hablamos de eficiencia energética de un equipo, hablamos más de un concepto físico, es decir, el cociente o la relación que hay entre el flujo de energía que ingresa a un aparato o a un sistema y el flujo útil, o qué es lo que sale, qué es lo que obtengo. Y eso va a depender de la tecnología involucrada para esa conversión. En el caso de una lámpara, sería la electricidad que ingresa a la lámpara y cuánto es el flujo de iluminación o la luz visible, ¿sí? Entonces, en este caso, sí tiene que ver la tecnología del aparato de uso final. Si bien en nuestro informe o en nuestro trabajo nos concentramos en equipamiento en hogares y en identificar cómo podemos hacer para reducir el consumo de electricidad en esos equipamientos o en esos usos que hay en el hogar, me parece muy importante que no nos olvidemos que un buen diseño, una buena orientación, el uso de materiales aislantes o de buenas carpinterías, hace que el consumo de energía del hogar pueda ser muy diferente para llegar a la misma situación de confort deseable en el interior. Hay casos concretos, digamos, de hogares monitoreados donde una vivienda eficiente, con igualdad de metros cuadrados cubiertos que una vivienda estándar y con la misma cantidad de habitantes en ella, puede llegar a requerir 1/6 de la energía que se requiere para obtener la misma situación de confort interior. Entonces, si bien en este trabajo nos concentramos en equipamiento y en cómo reducir la energía que nos hace falta para eso, no hay que olvidarse nunca que lo ideal es pensar desde el principio, diseñar correctamente en función de las zonas bioclimáticas que tenemos a lo largo del territorio de la provincia. Dentro de lo que fue el análisis de contexto y de marco general de la eficiencia en Argentina, quisiera destacar algunos aspectos. Primero, que en 2015, cuando fue, digamos, que se plantearon los hitos o las metas de desarrollo sostenible, una de las metas es duplicar para el 2030 la tasa mundial de mejora de eficiencia que había en el 2015. O sea, nos dieron 15 años para duplicar la tasa de mejora de eficiencia. También en el informe se presentó cuál es el marco normativo, cuáles son las instituciones involucradas a nivel nacional y a nivel provincial. Hablamos sobre los planes Procrear o el de eficiencia en vivienda social, el de etiquetado de viviendas, el plan compra de electrodomésticos de alta eficiencia, entre otros. También mencionamos aspectos de la ley provincial 13.059 y hablamos sobre electrodomésticos y lo que es la eficiencia mínima obligatoria. Yo solamente me voy a concentrar en algunas de estas cosas, el resto lo pueden obtener del informe completo. Cuando hablamos de etiquetas, siempre tengan en cuenta que la etiqueta es algo vivo, ¿sí? O sea, en un momento lo más eficiente puede ser clase A, pero como vemos en este caso, la opción más eficiente es A+++, ¿sí? O sea, la etiqueta en algún momento de refrigeradores y congeladores tenía en su tope de clase de eficiencia la categoría A, y hoy vamos por la A+++, ¿sí? Sirve básicamente para darle información al decisor, al usuario que está por hacer una compra de un electrodoméstico. La idea es que tenga poder de elección teniendo en cuenta estas características y no solo el precio que tiene el artefacto. Acá puse una lista, digamos, de cuáles son los artefactos que tienen no solo etiqueta obligatoria, sino también que cumplen con un estándar mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que un estándar peor no se puede directamente vender en la Argentina, ¿sí? Dentro de este sector, digamos, tenemos a las heladeras y congeladores, lavarropas, lámparas, fluorescentes, aire acondicionado. Por ejemplo, el mínimo de aire acondicionado que hoy se puede comercializar en Argentina es de una categoría A, ¿no? O sea, eso es una decisión
de política de Estado, cuál es la mínima eficiencia que tiene que tener un producto que se vende en nuestro país, ¿sí? También tenemos otra serie de artefactos como televisores, microondas, que tienen una etiqueta obligatoria, o sea, tienen que informar, pero no hay un estándar mínimo. Se pueden vender indistintamente, no importa cuál es su categoría o su clase de eficiencia, se pueden comercializar, lo que sí que tienen que obligatoriamente informarle al consumidor. Hay otras etiquetas que son voluntarias, o sea que se pueden vender o no con etiqueta, con esta información, que son el caso de los hornos eléctricos, o portátiles o empotrables, lavavajillas o módulos fotovoltaicos. En nuestro trabajo lo que hicimos fue tratar de caracterizar equipos en hogares de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, no existía exactamente esa información disponible. Y quiero que todos ustedes sepan que durante 2017 y 2018 el INDEC llevó a cabo una encuesta nacional de hogares, y en el bloque energético consultó qué equipos estaban instalados, cuánta cantidad de esos equipos había, su tecnología, la antigüedad, la cantidad de horas de uso estimadas, pero esa información no estaba disponible, ¿sí? Entonces, cuáles eran los equipos y cómo se estaban usando, no teníamos esa base de información porque aún no estaba pública. Debido a que no se conocen entonces las características de los equipos que estaban realmente instalados en los hogares, lo que se buscó fue caracterizar en base a los equipos disponibles en el mercado argentino, ¿sí? Y se propusieron hipótesis respecto de qué cantidad de esos equipos hay por hogar, y se usaron también, o se analizaron equipos que usan gas natural o GLP, y equipos que utilizan electricidad. Algunos de los equipos analizados, por ejemplo, calefones, termotanques, cocinas, estufas de tiro balanceado, y acá lo que vemos es que, por ejemplo, para calefones o termotanques, lo que se asume es que hay uno por hogar. Las cocinas, que hay una por hogar. Ahora, ¿cuántos tiro balanceado hay? Y depende de la, digamos, del nivel socioeconómico que tenga la familia, del tamaño del hogar y de las condiciones climáticas, por supuesto. Acá vemos también que la vida útil de los equipos difiere. En el caso de medio, para cocinas 15 años, en el caso de los equipos de tiro balanceado de 3000 calorías se analizaban, y lo que se proponía después como medida de eficiencia era reemplazarlo por un aire acondicionado split. Acá la vida útil es de 15 años, y lo que veíamos también para poder analizar cuál era el periodo de repago para una medida de eficiencia, era cuál era el valor incremental de inversión al momento de decidir comprar el más eficiente versus el menos eficiente, ambos nuevos y disponibles en el mercado argentino. Acá vemos que la inversión incremental entre comprar un calefón sin piloto o uno con piloto es de $36, ¿sí? Y el ahorro, la mejora en el rendimiento de tener o no piloto en el calefón o en el termotanque es de un 46,4%, ¿sí? En el caso de las cocinas, el monto incremental era casi $215 entre una cocina de la más eficiente disponible y la menos eficiente en venta, y el potencial o el rendimiento mejoraba un 17%. En el caso de los tiros balanceados, estábamos pensando en retirar o reemplazar algo que consume gas natural por algo que consume electricidad, ¿sí? Entonces, dejábamos de consumir 0,65 metros cúbicos de gas por hora contra un nuevo consumo de un 1,08 kilowatt por hora para ese aire acondicionado, proveyendo la misma cantidad de energía útil que ese tiro balanceado de 3000 kilocalorías, que tiene más o menos un 50% de rendimiento. Por supuesto que no solo importa cuánto es el porcentaje de mejora del rendimiento, sino cuántas horas se usa en el año ese artefacto, para ver cuál es el impacto del ahorro en consumo de energía. Por ejemplo,
el tener un calefón sin piloto versus uno con piloto, ¿no? Esa llamita que tenemos ahí encendida y que en realidad no nos aporta nada útil, vemos que si es en la zona de Metrogas, hay un ahorro de 0,31 metros cúbicos por día y por hogar. Si estamos pensando en la zona sur de Provincia de Buenos Aires, donde la licenciataria de gas es Camus y Gas del Sur, por ejemplo, se ahorra 0,56 metros cúbicos día hogar, porque el consumo en sí que se tiene en esos hogares es más alto que el consumo de gas que se tiene en un hogar de la zona que tiene Metrogas, ¿sí? Porque en definitiva, de las encuestas que nosotros hemos relevado, el dato es que se puede ahorrar ese 46,4%. Otros equipos analizados, ahora no que consumen gas, sino que consumen electricidad, básicamente lámparas, heladeras, aire acondicionado, bombas de agua y calefones eléctricos. No son los únicos equipos que hay en los hogares, también están, digamos, los lavavajillas, los lavarropas, cafeteras, microondas, televisor, computadora, etcétera, ¿sí? Pero no fue analizado cuál es el periodo de repago para hacer un reemplazo de un televisor por uno más eficiente, ¿sí? Algunas consideraciones importantes para entender también lo que estábamos buscando. Queríamos tratar de identificar cada uno de esos usos, que podrían ser calefacción, cocción, iluminación, etcétera, sino que queríamos también poder estimar la energía neta evitada anualmente, y para poder estimar cuánto ahorrábamos o cuánto era la energía neta, o sea, la que ingresa al hogar, cuántos metros cúbicos menos de gas natural podíamos contabilizar en el medidor de gas, o cuántos kilowatt-hora menos podíamos contabilizar en el medidor de electricidad, al cabo de un año, nos hacía falta entender cuántas horas de uso anual tenía ese artefacto. Y eso va a estar muy fuertemente influenciado por las condiciones de la zona bioclimática donde está el hogar. Por ejemplo, el uso de calefacción o de refrigeración depende muchísimo de eso. Pero no solo afecta a la zona bioclimática, también afecta cuánta es la cantidad de habitantes por hogar. Por ejemplo, para cocción o para agua caliente sanitaria no es lo mismo que vivan 2 personas que vivan 6 personas en un hogar. Y también la clase socioeconómica, ¿sí? O sea, algunas clases sociales van a poder tener lavavajillas o van a poder tener aire acondicionado, y otras claramente no van a poder acceder a ese uso. También nos interesaba poder estimar los ahorros monetarios anuales, ¿no? O sea, si yo implemento y gasto, pongo plata hoy para hacer una inversión en un equipo más eficiente, ese delta o ese incremento de la inversión, quiero ver cuánto tiempo tardo en repagarlo, ¿sí? Por eso hacía falta que estimáramos ahorros monetarios anuales, y para eso teníamos que definir una tarifa representativa de un usuario residencial y de un usuario residencial que estaba pagando tarifa social. ¿Y de dónde? ¿De las distintas zonas bioclimáticas? No tengo exactamente una distribuidora por zona bioclimática. Entonces lo que se hizo fue ver para cada una de las distribuidoras eléctricas y para cada una de las licenciatarias de gas, cuál sería una tarifa representativa para un usuario residencial que paga la tarifa completa y para un usuario residencial con tarifa social. Los datos analizados para identificar esta tarifa representativa son los del año 2019. El periodo de repago, entonces, el periodo de repago simple básicamente es ese cociente entre el monto de inversión incremental y el ahorro monetario anual. Y ahí eso me da si se repaga, no sé, en unos meses, o si se repaga en 3 años, en 8 años, o en lo que sea. Esto también lo que buscaba era que los decisores políticos vieran que hay algunas medidas que a lo mejor con un poco de concientización o de comunicación, un usuario puede decidir llevarlas a cabo, pero hay otras que el periodo de repago simple, con las condiciones de tarifa que hay representativa,
no se harían nunca desde la decisión individual, salvo que haya un mensaje muy distinto de hay que hacerlo por el planeta, pero no porque económicamente sea algo que tenga un periodo de recupero razonable para tomar esa decisión. Entonces puede ser que haya que pensar en otro tipo de política o en planes de recambio, donde a lo mejor entrego lo viejo, y lo viejo sin ningún lugar a dudas que tiene una clase de eficiencia mucho peor que la que hoy es la más mala de todas, pero que es la nueva, la que tengo hoy en el mercado, ¿sí? Porque piensen que estas evaluaciones, de nuevo, comparamos artefacto más y menos eficiente, pero disponible hoy en el mercado. Una heladera hoy que está en venta, tiene, aunque sea la más ineficiente de la que hay en el mercado, es mucho más eficiente que una heladera que tenemos en nuestra casa, que a lo mejor tiene 5 años, 8 años, ¿sí? O sea, porque ha mejorado siempre la eficiencia en ese equipo, y porque se deterioran los burletes, etcétera, etcétera. También lo que queríamos era analizar, entonces, como dijimos, las medidas de eficiencia que se podrían implementar en la provincia, pensando en un horizonte al 2030. Para eso teníamos que ver qué cantidad de hogares de aquí al 2030 tendría la provincia de Buenos Aires, cuántos tendrían acceso a la red de gas, cuántos tendrían acceso a la electricidad, y qué porcentaje de penetración pondríamos de cada una de las medidas. Ese ejercicio, vuelvo a decir, está hecho en el informe. Acá yo les voy a contar cuáles son algunas de las proyecciones, pero no resultados, porque de nuevo, o sea, fue en un ejercicio, y lo que hace falta es pensar de aquí para adelante, conociendo las cosas individuales, cuáles podrían ser paquetes de medidas o paquetes de políticas y niveles de penetración de esas medidas. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, al fin de cuentas, como planeta, como país, como Estado, lo que importa es cuánta es la energía primaria que evitamos, no tanto cuánto sea, digo, desde el punto de vista de la sociedad, que no es el punto de vista del participante o del consumidor, lo que importa es cuánto es la energía primaria que yo evito gracias a implementar esta medida. Y ahí hay que tener en cuenta que la relación entre la energía neta, es decir, entre el metro cúbico o el kilowatt-hora de gas, llamémosle, gas medido en esa unidad de energía, ¿no? Que ingresa al hogar, o de electricidad que ingresa al hogar, no es lo mismo la energía neta, que es la que ingresa al establecimiento, que la energía primaria. La relación para el caso de gas natural es 1.35. Quiere decir que si yo evito 1 que deje de ingresar por mi medidor, estoy evitando en mi matriz primaria 1,35 unidades de energía primaria. Y en el caso eléctrico, esa relación es muy distinta, no es 1,35 sino 2,9. O sea que yo, cuando evito 1 megawatt-hora que ingresa a un hogar, estoy evitando 2,9 megawatt-hora de energía primaria en la matriz primaria. Entonces, por eso hay que tener en cuenta estas relaciones para poder ver el paquete completo. Para poder analizar los usos que había en los hogares, y también para poder estimar ese impacto, ¿no?, al 2030, cantidad de hogares, etcétera, etcétera, lo que se hizo fue una metodología del tipo mixta, ¿no? O sea, analizamos datos de arriba hacia abajo, y luego datos desde abajo hacia arriba. En esta filmina, o en este slide, están un poco cuáles fueron los datos de arriba hacia abajo, del tipo top-down. Básicamente, datos de acceso a la electricidad, de acceso a la red de gas de los hogares a nivel país, y una estimación para provincia de Buenos Aires. También se analizaron cuál es la cantidad de hogares por zona bioclimática, o que están asociados a cada licenciataria de gas o cada distribuidora de electricidad. Eso se hizo en función de los datos del censo de 2010, y se proyectó para provincia de Buenos Aires en base a la evolución o la proyección de cantidad de hogares hasta el 2030,
que estaban incluidas en el documento de la Secretaría de Energía de Nación de escenarios energéticos al 2030. Entonces la participación relativa que tenía en el censo de 2010 provincia de Buenos Aires, y para cada zona bioclimática, eso era una situación que asumimos que permanecía constante esa participación relativa. También se analizaron los datos agregados mensuales para todo el año 2019 de consumo eléctrico, de cantidad de usuarios, de la facturación de los usuarios T1R y de los que pagan tarifa social, los 1S. La fuente de los datos fueron las distribuidoras de jurisdicción provincial. En el caso de consumos de electricidad de usuarios de Denor o de Edesur, se estimó que era el mismo consumo promedio que el usuario de Denor Edesur, que incluía Cava y AMBA, ¿no? O sea, asumimos que el usuario de Cava más AMBA tenía el mismo consumo que el usuario de Provincia de Buenos Aires en el AMBA. Y respecto de las tarifas, eran las tarifas que estaban para esa categoría informadas por el ENRE para Denor y Edesur. Se hizo lo análogo también para el caso de gas, donde el Enargas proveyó todos los datos agregados mensuales para el año 2019 de consumo de gas natural residencial, cantidad de usuarios residenciales por licenciataria, y las tarifas promedio se asumieron en base a cuánto era ese consumo promedio del usuario representativo, y se buscaron unas tarifas en los cuadros tarifarios para la categoría que se había determinado, ¿sí? Los datos que usamos después para este análisis de usos y cuántas horas de uso puede haber y cómo es el uso en los hogares, involucraron también datos de encuestas. Ahora, los datos del tipo bottom-up, de abajo hacia arriba, consistieron en 250 encuestas pormenorizadas que se hicieron en hogares de Cava y AMBA, de distintos niveles socioeconómicos, en familias con chicos, con nenes en edad escolar y con ingresos medios, familias de barrios bajos, con las que estaba trabajando la Fundación Provivienda. Estas encuestas las realizaron gente de Ingeniería en Energía, alumnos de Ingeniería en Energía del UNSAM y miembros de esta Fundación Provivienda Social. En 250 familias de ingresos medios y medio bajo se colocaron medidores de gas a lo largo de todo un año para poder estudiar mejor cómo eran esos usos de gas. Y también había otra serie de encuestas, 98 encuestas en este caso, de auditorías hechas en la casa de los alumnos que cursaban en la UNSAM. Entonces estamos hablando de hogares de clase media, básicamente, de gente que habita en el AMBA. Algunos datos para tener en cuenta, como desde el análisis de arriba hacia abajo. Es importante centrarse y estudiar qué se puede hacer de eficiencia en el sector residencial, y la verdad que sí, porque el sector residencial representó casi el 25% del total del balance energético nacional de 2019, es decir, es un sector que es muy relevante, ¿no? Entonces tiene sentido que analicemos medidas para los hogares, medidas de eficiencia en los hogares. Otros datos, digamos, de arriba hacia abajo, es que el acceso a la electricidad en nuestro país en 2017, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Energía de la Nación en el documento Escenarios al 2030, en 2017 se mencionaba que el 99% de los hogares tenía acceso a la electricidad en el país. Entonces la hipótesis es que en Provincia de Buenos Aires se mantenía esa misma participación, o sea que el 99% de los hogares de Provincia de Buenos Aires también tenían acceso a la electricidad. Respecto del acceso a la red de gas, a nivel país, también como dato macro, el 61% de los hogares de Argentina tiene acceso a la red de gas, o tiene acceso a gas de alguna manera, digamos, no solo gas de red, sino que a lo mejor hay una cooperativa que recibe un gas licuado y luego lo distribuye, pero en definitiva en la casa la percepción es que tengo gas.
no tengo gas de tubo ni tengo garrafa. El 61% de los hogares de Argentina tienen acceso, y en el caso de Provincia de Buenos Aires, el análisis que hice, digamos, es que ese porcentaje estaría en el 67%. ¿Y por qué digo que es una hipótesis? Porque tengo la cantidad de usuarios, básicamente residenciales, de cada una de las licenciatarias que opera en Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la información del Enargas. Entonces tengo la cantidad de hogares que tienen acceso a la red de gas informados por el Enargas. Y si tengo una hipótesis de cantidad de hogares en Provincia de Buenos Aires, como un porcentaje de hogares de Buenos Aires versus hogares país, entonces estaríamos en este 67%. Bueno, acá tenemos un poco la tablita resumen de cantidad de hogares que había de acuerdo al censo de 2010, la cantidad de población, y ahí vemos que Provincia de Buenos Aires representa el 39,35% de hogares país, y que la población es el 39,02% de la población país. Y el promedio habitante hogar, en realidad lo de la población no lo uso, lo que sí uso es la cantidad de habitantes por hogar, ese dato sí lo uso porque me va a influenciar el uso de cocción o el de agua caliente sanitaria. La cantidad de habitantes por hogar en Provincia de Buenos Aires daría 3,23, mientras que el promedio de habitantes por hogar a nivel país es 3,26. La proyección de cantidad de hogares al 2030 en el país, estos datos de la tabla de abajo, básicamente, que son los que estaban previstos o incluidos en los escenarios energéticos al 2030. Lo que hice fue estimar cómo sería la evolución para Provincia de Buenos Aires, asumiendo que seguían siendo el 39,35% de los hogares, que era la relación que teníamos en el censo de 2010. ¿Por qué me importa esto? Porque cuando hago la penetración de medidas con un horizonte al 2030, tengo que saber si es en el 75% de los hogares, y los hogares son 6.800.000 o son 5.800.000, ¿sí? En esto que están mirando, lo que se presentan es a la derecha como la división de las zonas bioclimáticas que hay en el territorio provincial, la zona 3A como en la parte norte de la provincia, la 4C de la mitad hacia abajo, en la parte más costera tenemos la 3B, que vendría a ser como donde tenemos el mayor conglomerado de gente, y la 4D más la zona como de la costa atlántica, digamos, ¿sí? Lo que vemos entonces es que las distribuidoras de electricidad, no sé, EDEA, tiene usuarios que están en la zona 4D, en la 4C, en la 3A, pero hay alguna zona que es más predominante, ¿no? Entonces, todo esto porque lo que yo les decía, el objetivo había sido ver por zona bioclimática, pero después teníamos consumos medios de usuarios representativos de distribuidoras, ¿no? Y entonces tenía que de alguna manera vincular los datos de las distribuidoras con los datos de zonas bioclimáticas. Algo análogo para las licenciatarias de gas, lo que vemos es que todo lo que es la zona sur, Camusi, Gas Pampeana, que tiene tarifa especial para Bahía Blanca, sería la zona 4C, Camusi, Gas del Sur, bien al sur de la provincia también es la 4C, todo lo que es Metrogas, Naturgy-Ban es la 3B, y no puedo ver no alcanzo a ver bien, la parte del Litoral Gas es la zona 3A. Camus y Gas Pampeana, que es el resto del territorio, todo lo que no está en esas zonas de las otras licenciatarias, tiene presencia o tiene usuarios en la zona 3A, 4C y la 4D. Cada una de estas zonas tiene una definición de cuáles son las características que están dentro del informe. Pero básicamente, digamos, más hacia el sur de la provincia tenemos mucha más necesidad o requerimientos de calefacción, y eso lo vamos a ver en los consumos promedio. Acá están presentados la cantidad de hogares que tenemos, o sea,
todo el territorio de la provincia no tiene la misma densidad de población, eso está claro. La mayor parte de población está en la zona 3B, que es donde está, digamos, el AMBA y los alrededores de La Plata. Entonces lo que vemos es que de la participación que teníamos, digamos, de hogares como total provincia, 39,35 de los hogares país, casi el 29%, o sea, casi todo, está en esa zona bioclimática 3B, que es donde está el AMBA, digamos, y Edenor, Edesur y Edelap, básicamente, o Naturgiban y Metrogas. Acá tenemos la cantidad de habitantes por hogar para cada una de estas zonas. Vemos que si bien el promedio provincia es 3,23, en la zona bien abajo, bien al sur de la provincia, es 2,85 habitantes por hogar o 2,9 habitantes por hogar, ¿sí? O sea, tenemos menos cantidad de gente habitando un mismo hogar. ¿Cómo hice para estimar la cantidad de hogares con electricidad en 2019 en provincia de Buenos Aires? Bueno, por un lado, fácil, los datos de las distribuidoras de jurisdicción provincial. Ahí estaban los datos de todos los usuarios T1R y 1S, ¿sí? 1.115.000 usuarios en estas 4 distribuidoras, de los cuales 222.000 pagaban tarifa social. Ahora, lo otro que había que definir era cuánta cantidad de usuarios residenciales tenía Edenor y Edesur en provincia de Buenos Aires. No Edenor y Edesur en Cava más AMBA. Para estimarlo, lo que se hizo fue, por un lado, ver qué era lo informado en el informe anual de ADERA, que informaba Edenor y Edesur, y ahí estaba el dato de cantidad de usuarios residenciales en 2019 para cada una de ellas. Pero usando la distribución que había en el censo de 2010 de cantidad de hogares de AMBA versus Cava más AMBA, lo que se identificó es que el 71,8% de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur estarían dentro de lo que sería el AMBA, y que el resto, o sea, 70-30 más o menos, 30% eran usuarios de Cava, 70% o 28 o 72, ¿sí? Pero eso era para Edenor más Edesur, porque yo no tenía manera de distinguirlo de otra manera. Entonces, para después repartir cuántos eran de Edenor y cuántos eran de Edesur, lo que se hizo fue suponer que la participación de usuarios residenciales es la misma que de usuarios completos, de toda categoría de usuario. Entonces, si la cantidad de usuarios totales de Edenor es el 45%, bueno, como que los usuarios residenciales también son el 45%. Entonces así, en definitiva, se llega a la cantidad de usuarios que Edenor tiene en provincia de Buenos Aires y que Edesur tiene en provincia de Buenos Aires. Casi 2 millones tiene Edenor y 1.570.000 tiene Edesur. Si yo sumaba la cantidad de usuarios residenciales, entonces, que ya tenía de las distribuidoras con jurisdicción provincial, y estos de Edenor y de Edesur, lo que llegaba era que en 2019 había 4.623.885 usuarios residenciales. Si yo lo contrastaba contra los datos macro, yo decía, bueno, pero en 2020, si yo tenía cantidad de hogares país y cantidad de hogares en provincia de Buenos Aires, bueno, ¿cuánta cantidad de hogares tenía en 2019? 5,7 millones de hogares en provincia de Buenos Aires. Y si el 99% tenía acceso a gas, yo tenía que haber llegado a tener no 4,62 millones de usuarios, como había llegado por el otro método, sino que tenía que tener 5,64 millones de usuarios. Hay una diferencia de casi 1 millón de usuarios, y básicamente lo que creo es que hay un error en la estimación de hogares, que no es tan cierto que se pueda extrapolar lo del censo de 2010, o
que de alguna manera hay muchas familias que están en asentamientos, que son hogares censados, pero que no son usuarios de electricidad, porque tienen un medidor común o porque están enganchados, ¿sí? Entonces, esto también como para mostrarles que a lo largo de todo el recorrido del documento siempre fueron cruzándose informaciones que partíamos como de construirlas desde abajo con qué era lo que me decía si bajaba desde información macro hacia abajo, para ver que hubiera una consistencia o una coherencia, y si no, tratar de explicar por qué podía haber esas diferencias. El consumo promedio de un usuario residencial de electricidad en 2019 para cada una de las distribuidoras eléctricas se calculó en base entonces a estos datos, como yo les había dicho. Para cada mes lo que se veía era cuál era el promedio mensual de un usuario tarifa 1, básicamente. Y entonces lo que se puede apreciar acá es que tenemos, por un lado, un consumo anual de más bajo, digamos, en EDEA o en EDES, y mucho más alto Edenor y Edesur, ¿sí? Y acá tenemos los datos de los kilowatt-hora mes para los usuarios con tarifa social. Ahora vamos a ver como gráficamente un poco eso para que sea más fácil de entender. Lo que vemos es que a lo largo de los meses del año, el consumo de electricidad claramente va variando en ese usuario promedio, y que también varía dependiendo de dónde vive. Por ejemplo, las curvas que tienen un pico más alto son las de Edenor y Edesur, que en todo momento son el usuario consume mucho más si vive y está colgado, digamos, de Edenor o Edesur, que si es de EDES o EDEA. Pero además que en algunos meses del año consume mucho más que en otros, y eso tiene que ver con usar los aire acondicionados frío-calor, básicamente. Si vemos cuáles eran los datos de cuáles eran los usos de electricidad en función de los resultados de encuestas de estas viviendas en Cava y Amba, lo que vemos es que si estos hogares tienen acceso a gas, y entonces lo que tienen básicamente es agua caliente sanitaria con gas, el principal consumo eléctrico es la heladera. Si no fueran usuarios que tienen acceso a la red de gas, ojo que esto no sería así, porque la heladera es lo más importante, pero sí tengo gas, ¿sí? El número de habitantes en la muestra de esta encuesta era de 3,1 habitantes por hogar, y lo que vemos es que el principal uso es la heladera, le sigue con el 23%, sigue refrigeración con el 17%, iluminación con el 11%, etc. ¿Sí? Otro dato importante, esas 98 viviendas tenían un consumo anual de 4,2 megawatt-hora al año, que es un poco más alto que lo que daba el usuario promedio de Edenor y Edesur, que era 3,52 o 3,34. Esto seguramente se debe a que la muestra de esas 98 viviendas correspondía a hogares con nivel socioeconómico medio, es decir, tenían, no sé, lavavajillas, tenían microondas, tenían pava eléctrica, usos que a lo mejor para el usuario promedio residencial no estaban del todo considerados. Para destacar esto, que eso era válido, que la heladera era el uso más importante de electricidad, siempre y cuando tuvieran gas. Si el agua caliente sanitaria se hace a partir de un sistema eléctrico, el consumo sobrepasa ampliamente la heladera en un factor de 5 a 10 veces más que lo que consume la heladera. Entonces, eso también lo que de alguna manera nos da es idea de que el consumo de electricidad en los hogares muy vulnerables es muy alto, porque en general los de menores recursos no tienen acceso a la red de gas natural, y entonces es muy posible que tengan que calentar el agua caliente sanitaria con calefones eléctricos, y que además
después se calefaccionan no con algo con gas, ni con un aire acondicionado split, sino con caloventores, y entonces el consumo eléctrico tiende a ser más alto en los hogares de menores recursos. Tomando como base los datos de consumo promedio de los usuarios residenciales de las distribuidoras que operan en Provincia de Buenos Aires, los porcentajes de participación en el consumo de los distintos usos en los hogares de clase media que estaban analizados en esa encuesta, la cantidad de habitantes estimada por hogar para las distintas zonas bioclimáticas, sumado al juicio experto, ¿esto qué quiere decir? Que yo de alguna manera decía, bueno, en esta zona, este hogar posiblemente no tenga el uso de lavavajilla, no tenga el uso de microondas, o no tenga el uso de pava eléctrica, para lograr que cerrara la distribución o la participación relativa de los distintos usos con el consumo promedio que estaba informado por las distribuidoras, para ese usuario residencial promedio. Entonces, para eso, tomando en cuenta esto, lo que se hizo fue distribuir los consumos, básicamente, de un usuario residencial tarifa 1 de Edenor y Edesur en heladera, aire acondicionado, iluminación, equipamiento, ¿sí? Para llegar a ese consumo anual total que habíamos visto de 3,5 megawatt-hora al año o 3,34 megawatt-hora al año. O sea, acá ustedes tienen el resultado de este ejercicio, ¿sí? Para el caso de un usuario de electricidad de EDELAP o de EDEA, lo que se hizo fue, tenía el consumo anual de 2.393 kWh al año, y lo que hice fue distribuirlo en cuánto era para heladera, cuánto aire acondicionado, cuánto iluminación, etc. Eso para EDELAP. Acá tenemos el caso de EDEA, que el consumo anual era 1.879. Y la distribución para el usuario de EDEN y de EDES. ¿Sí? O sea, en definitiva, hay todo un desarrollo para ir tomando hipótesis para llegar a esta distribución. En lo que respecta a tarifa promedio del usuario residencial de electricidad, lo que se hizo fue estimar una tarifa promedio variabilizada, es decir, que el costo fijo que paga en su factura el usuario, como yo tenía cuánto era el consumo variable mensual, lo que hacíamos era prorratearlo, ese fijo, y variabilizarlo, ¿sí? Y con eso después, tomando en cuenta también los impuestos que para el caso eléctrico se asumieron del 35%, y pasado todo a dólares, como dólar promedio de cada uno de los meses de 2019, se obtuvo para cada mes esta tarifa promedio. Y anualmente, para usar en lo de los ahorros monetarios, lo que se hizo fue el promedio anual de la tarifa de esos 12 meses, ¿sí? Tanto para el sector de usuarios residenciales que pagan tarifa plena, como para el que paga tarifa social. Respecto de los usuarios residenciales de gas, teníamos que en Provincia de Buenos Aires hay 3,8 millones de usuarios de gas natural. La mayor parte de los usuarios son de Naturgy-Ban, 1,6 millones son de Naturgy-Ban. Y lo que veíamos era... Mariela, ¿sí? te vamos a pedir un poquito que, como la presentación va a estar disponible para todos, que no expliques tan detalladamente, porque estamos sobre 11:30 y tenemos problemas de horario con otras responsabilidades. Entonces, no sé, me parece que todavía falta bastante por lo que recordamos del trabajo. Te vamos a pedir un poquito hacer referencia más sintética y detenerte en todo caso en las conclusiones, así se puede hacer preguntas porque se nos está yendo demasiado el tiempo, ¿sí? Perfecto, listo. Gracias. Bueno, ¿teníamos también los consumos promedio de usuarios residencial? Sí, los teníamos por información del Enargas. Acá vemos que a lo largo del año
para cada una de las licenciatarias va variando el consumo y que claramente depende mucho de la zona bioclimática. El consumo base es el consumo destinado básicamente al piloto del calefón, a la cocción y al agua caliente sanitaria. Entonces lo que veíamos que dependiendo del usuario de qué licenciataria fuera, teníamos más consumo base o menos consumo base. En el extremo, un usuario del sur de la provincia, el 20% del gas anual es consumo base y el 80% es consumo para calefacción, ¿sí? Con ciertos supuestos de cuánto es lo que sería el consumo base y el consumo de cocción, es que se pudieron estimar básicamente los metros cúbicos año hogar para el uso cocción, para el uso calefacción, para el uso piloto, digamos, o agua caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque después quería ver cuál era el impacto de las medidas sobre ese consumo anual. También hicimos la tarifa variabilizada y con impuestos del usuario de gas, con 35% de impuestos, para cada una de las licenciatarias, y en el caso del sur hay tarifa diferencial, en las otras licenciatarias no hay. Las medidas evaluadas: calefones sin piloto, heladeras eficientes, cocinas eficientes, reemplazo de lámparas convencionales por LED, reemplazo de estufas de tiro balanceado por aire acondicionado split frío-calor y termotanques solares, que lo que permiten es que el 80% del uso del combustible fósil, gas o electricidad, sea reemplazado por el termotanque solar y que el 20%, por las dudas, si está nublado o no hay suficiente aporte solar, sea cubierto por lo que se venía cubriendo. Acá vamos a tener los distintos resultados y yo les voy a presentar directamente la comparativa de esas medidas unitarias, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que hay alguna de estas medidas, como aire acondicionado split, en vez del tiro balanceado, que es una medida que se ubica acá, que tiene alto impacto, o sea, me permite mucho ahorro, pero tiene una alta inversión respecto de la inversión promedio de estas medidas analizadas, ¿sí? Las heladeras eficientes están en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, tienen bajo impacto, o sea, no aporta tanto en energía evitada y tienen alta inversión. Entonces no sería de las más recomendables, de la más recomendable. Eso no implica que no sea recomendable reemplazar las heladeras existentes, que como decía, tienen muy peor rendimiento que la más ineficiente que hoy está a la venta. Las más deseables, digamos, serían las de alto impacto y baja inversión. Dentro de ese rubro está calefones sin piloto. Y después las de bajo impacto, pero también baja inversión, está la iluminación LED y las cocinas eficientes. Entonces, ahí damos como por finalizado esa comparativa de medidas. Ustedes van a tener todos los resultados porque, de nuevo, las tarifas diferían y los periodos de repago, por supuesto, van a diferir dependiendo del monto de inversión y de la tarifa o el ahorro anual monetario. Si vamos ahora a la parte de pobreza energética, básicamente es importante que sepamos que la definición más avalada por todos es que estar en situación de pobreza energética aquellos que no pueden cubrir sus necesidades energéticas y les impacta en su bienestar. Los pobres de combustible pasan mucho frío o mucho calor y se les resiente la salud. Por supuesto, dentro de los más vulnerables o los que más se perjudican están los ancianos y los bebés, básicamente. Es posible que alguien no acceda a tener suficiente energía, básicamente porque no puede acceder a pagar, la carga es mucha carga en función de sus ingresos, porque no tiene disponible el servicio, porque no tiene dinero para comprar los equipos que utilizan la energía, y seguramente su vivienda además tiene mucha demanda de energía porque es difícil llevarla a una situación de confort porque es una vivienda muy precaria. Para abordar cómo caracterizar entonces la pobreza energética en la provincia, lo que se hizo fue buscar estudios relacionados con este grupo social, identificar
cuáles son los consumos relevados por encuestas dentro de familias de estas que son las más vulnerables, y luego también ver cuál era la participación del gasto de energía en un hogar que recibe un sueldo mínimo y en un hogar que recibe 2 sueldos mínimos, para ver cuál era el impacto en su economía. Después también identificamos otros diferentes tipos de hogares que podían estar dentro de la situación de pobreza energética, y por último propusimos evaluar algunas de las medidas de eficiencia en estos hogares más vulnerables. Como información identificada, básicamente decir que en Provincia de Buenos Aires existen unos 1.435 barrios informales, donde viven 420.000 familias, que muchos de estos, el 60%, tienen conexiones irregulares del servicio de energía eléctrica, pero en el caso de La Plata hay mucho más porcentaje de conexiones informales, ¿sí? En los barrios, en las urbanizaciones informales del Partido de La Plata, el 83% no tiene medidor individual. Solo el 13% de estos barrios de más bajos recursos tiene medidor individual, y el 4% tiene medidor comunitario. Acá vemos que en los relevamientos de dónde se consume la energía en estos hogares, relevamiento de 260 viviendas de bajos recursos de la periferia de La Plata, vemos que en el informe dicen, cuidado que hay un consumo base, que es lo que relevamos por los equipos que tienen instalados, ¿sí? Ese consumo base principalmente se debe a climatización, agua caliente sanitaria y refrigeración de alimentos. Pero habría un consumo ampliado, que es el que le haría falta a esa familia para mínimamente tener una situación de confort razonable, ¿sí? Para vivir medianamente en una situación de no tanta pobreza energética en términos de lo que necesita, ¿sí? Entonces lo que vemos es que ese consumo base con lo que tienen hoy instalado de equipos es un 5% más alto del consumo promedio de los de tarifa social de DELAC, ¿sí? Un poquito más que los que están con tarifa social de DELAC, y están las casas en la misma zona geográfica o bioclimática, ¿sí? Y a su vez es el consumo del que tiene tarifa social de DELAP es casi un 15% más alto que el de un usuario residencial de la zona de DELAP. Entonces lo que vemos es que cuanto más vulnerable sos, más consumo de electricidad tenés. Lo que se ve ahora es cómo era el consumo a lo largo del año, a lo largo de los meses, con los equipos que tenían para ese consumo base y con el consumo ampliado. Básicamente lo que vemos es que hoy con los equipos que tienen, hay varios meses que esa gente estaría pagando más que los 150 kWh mes de la tarifa social más barata de todas, ¿sí? Si además tuvieran el consumo ampliado porque tuvieran más equipos para llegar a una situación mínima de confort, todos los meses estarían por arriba de esos 150 kWh mes. Acá lo que se ve es una comparativa entre una vivienda que tiene el consumo base y está en una urbanización informal, una que tiene ese consumo ampliado en la urbanización informal, y el que está conectado legalmente a una red de gas y electricidad. Lo que vemos es que hay una diferencia enorme. El que tiene un consumo de gas y electricidad, ese usuario tendría 15.700 kWh al año de demanda entre electricidad y gas. El que está en una urbanización hoy con los equipos que tiene, consume la mitad. En vez de 15.600, 8.100. Y si estuviera en esta misma urbanización, ya terminó. Mariela, te pedía que no nos expliques cada filmina. No, pero lo que pasa es que si no van a terminar o sea, porque no lo pueden leer ahora y si no, no van a entender el concepto de todo lo que les hace falta. O sea, parece que no es la idea más, que ahora entendamos todos los conceptos, Mariela, sino simplemente que puedas hacer una exposición sintética de tu trabajo. Y a las 11:30 te pedía que fueras cerrando y son las 12 menos... 10:37, dame 3 minutos más, 3 minutos más, sin interrupción. Bueno, perfecto. Con los dos salarios, las dos comparaciones son, si no pago la electricidad porque estoy
sin medidor mío, ¿sí? Sin pagarla. Lo que tenemos es que si tengo un sueldo mínimo que ingresa, de todas maneras, como tengo que comprar el GLP, que está barato, pero tengo el 10% que es de lo que me ingresa con un sueldo mínimo, lo tuve que destinar a energía, ¿sí? Y si tengo 2 sueldos mínimos, representa el 5. Ahora, el que está conectado regularmente y tiene un sueldo, el 30% de ese sueldo mínimo es para energéticos, ¿sí? Y, entonces la verdad es que es muy interesante ver que la verdad que el que está conectado legalmente, el 30% es muchísimo, ¿sí? Si vemos los otros tipos de hogares con situación con pobreza, y todos los que son, por ejemplo, del PERMER, tienen electricidad, pero no pueden llegar a tener una heladera, por ejemplo, ¿sí? Por último, mostrarles cuál puede ser el impacto de alguna medida de eficiencia en estas viviendas más vulnerables, considerando el consumo ampliado, porque con el otro no llegan a una situación razonable. Las 2 medidas que se propuso evaluar es reemplazar la heladera y un termotanque solar para tener menos consumo eléctrico, básicamente. Y lo que vemos que con esas 2 medidas que son fáciles de implementar, se podría ahorrar el 69% del consumo que tenían para esos 2 usos. Y ahí está, terminado, finalizado, y dejo de compartir. Menos de los 3 minutos, puedo decir 39. Disculpen el retraso, pero también es muy difícil de que alguien pueda entender algún resultado y pueda luego tratar de formular una pregunta si no se muestra un poco cuál es el hilo conductor de lo que se fue haciendo. Si no, en realidad es, o al menos disculpen por mi mayor plazo, disculpen. Sí, agradecerle a Mariela y a Juan Pedro los trabajos de muy buena calidad que presentaron, muy amplios, muy detallados, y bueno, aclarar que el próximo trabajo, que es de hidrocarburos, alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la distribución? Nosotros formamos parte del sector eléctrico, pero formamos parte del sector energético, y bueno, les recomiendo asistir a la próxima presentación porque es muy interesante, y ahí van a ver que sí tenemos vínculos con el sector de hidrocarburos. Así que bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar en estas presentaciones, y nos vemos la semana que viene.